Bien, jóvenes, estamos en la semana 3 del proyecto científico 3 y el tema que nos toca ver en esta semana tiene como título medidas de posición. En estadística, ¿qué son las medidas de posición? Son valores que permiten dividir la colección ordenada de datos en partes iguales, con el mismo número de datos en cada segmento. Las medidas de posición se usan para describir la posición que tiene un dato específico en relación con el resto de los datos. Las medidas de posición más utilizadas son cuartiles. Se dividen los datos en 4 partes iguales. Q1, 25% representa, Q2, 50% representa, y Q3, 75% representa. Aunque los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales, solo vamos a tener 3 cuartiles. Q1, Q2 y Q3. No vaya a pensar usted que son 4 cuartiles. No, porque solo con 3 divisiones se hacen 4 partes iguales. Entonces, cuartiles, que viene de 4, pero vamos a tener solo 3 cuartiles. Q1, Q2, Q3. Deciles. Se dividen los datos en 10 partes iguales. ¿Cuántos deciles vamos a tener? Del 1 al 9. Solo vamos a tener 9 deciles, porque de la misma manera de los cuartiles, al hacer 9 deciles, dividimos en 10 partes iguales al conjunto de datos. Percentiles. Se dividen los datos en 100 partes iguales. ¿Pero cuántos percentiles vamos a tener? Solo 99, del 1 al 99. Son suficientes para dividir los datos en 100 partes iguales. Esas son las medidas de posición. Ya dijimos, son los que nos indican una posición en los datos ordenados. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en estadística, lo primero que tenemos que hacer siempre son ordenar los datos. Bien. Ya dijimos que los cuartiles pues son medidas posicionales que dividen la distribución de frecuencia en 4 partes iguales, ¿no? Se los define con la letra Q mayúscula y ya sabemos pues que tenemos solo 3 cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Esta es la fórmula que vamos a tener para nosotros poder encontrar los cuartiles, ¿sí? Pero miren, esta fórmula son para datos no agrupados, ¿sí? Por favor, ¿sí? Las medidas de posición en estadística, siempre vamos a tener, en estadística, siempre vamos a tener datos no agrupados, que son aquellos datos sueltos, y datos agrupados que ya vienen con intervalos en una tabla de frecuencia. Entonces, cuando hablamos de datos no agrupados, ¿cuál es la fórmula para calcular el cuartil? Es esta. Q sub K, donde K representa el cuartil que quiero encontrar. Entonces K puede valer 1, 2 o 3, porque ya sabemos que hay 3 cuartiles. Va a ser igual a K, el cuartil que quiero encontrar, por N. ¿Qué es N? El total de datos sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque cuartiles divide en 4 partes iguales a los datos, ¿no? Bien, entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando nos pidan encontrar un cuartil en datos no agrupados. Y la fórmula que está acá abajito, n más 1, también es para datos no agrupados, pero cuando n es impar, me dice. Pero en la práctica, en realidad la fórmula que más se usa es esta. Sea el número de datos sea par o el número de datos sea impar, en la práctica se utiliza esta. Y con la de acá casi no se lo utiliza, pero si usted lo utiliza va a obtener el mismo resultado, no va a variar. Ya cuando explico un ejercicio, usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo en este momento. Bien, así como hay los cuartiles, pues tenemos nosotros, ya lo vimos hace un momento, deciles, ya sabemos pues que los deciles dividen en 10 partes iguales, se lo representa con la letra D mayúscula, D sub K, ya sabemos que K es el decil que yo quiero encontrar, en este caso K puede valer del 1 hasta el 9 porque son 9 deciles que yo puedo encontrar
N ya sabemos que es el total de datos y ahora ya no es sobre 4, ahora es sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque es deciles, divide en 10 partes iguales los datos ordenados. Esta es la fórmula que más vamos a utilizar para encontrar deciles en datos no agrupados, ¿sí? De igual manera tiene otra fórmula cuando n es impar, pero en la práctica esta es la que más se utiliza, ¿sí? Cuando explico un ejercicio usted se va a dar cuenta que no hay variación entre las dos fórmulas. Lo mismo, percentiles, ¿sí? Los percentiles, tenemos aquí los percentiles, ¿sí? Entonces, percentiles con la letra P, se le representa con la letra P. K, ya sabemos que K son los percentiles. ¿Cuántos percentiles yo voy a poder tener? 99 percentiles, es decir, K puede valer del 1 al 99. N ya sabemos que es el total de datos y ahora es sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque el percentil divide en 100 partes iguales a los datos, ¿verdad? También tiene su fórmula cuando es impar, pero la fórmula que más se utiliza para calcular un percentil en datos no agrupados es esta que está aquí, ¿no? Ya se van a dar cuenta que no hay mucha diferencia entre la una y la otra cuando hagamos ejercicios. Bien, entonces estas son las fórmulas de los deciles, cuartiles, deciles y percentiles cuando son datos no agrupados. Ahora vamos a ver las fórmulas de los cuartiles, deciles y percentiles cuando ya los datos son agrupados. Sí, entonces cuando ya tengo datos agrupados ya la fórmula cambia totalmente. Aquí está la fórmula de los cuartiles. Buenas tardes. Recuerde que Q significa cuartiles y K es el cuartil que yo puedo encontrar. Sí, en este caso, como es cuartil, K puede valer 1, 2 o 3. La D es deciles y K son los 9 deciles que yo puedo encontrar. La P es percentiles y K son los 99 percentiles que yo puedo encontrar. Miren, entonces ya aquí están las fórmulas. Estas fórmulas son para datos agrupados. ¿Y cuáles son aquellos datos agrupados? Cuando ya me los dan en tablas de frecuencia, con rangos, con frecuencia absoluta, con amplitud, etcétera, etcétera. Entonces, N, en la fórmula N, aquí tenemos lo que significa cada letra de la fórmula, porque si yo veo la fórmula ahí no voy a entender nada, entonces vamos a ir viendo. LI, ¿qué significa LI? Significa el límite inferior, ¿sí? Del intervalo de trabajo. K, pues ya sabemos que K es el número del cuartil, ¿verdad? Cuartil, decilo, percentil. N, pues N ya sabemos que es la cantidad de datos de muestra, ¿no? N. F mayúscula sub D menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada de la tabla de frecuencia. Acuérdense que cuando vamos a hacer una tabla de frecuencia tenemos frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. F minúscula I es la frecuencia absoluta del intervalo de trabajar. Y A por A, esta A es la amplitud del intervalo de trabajo, ¿no? Porque cuando ya nosotros tenemos datos agrupados en tabla de frecuencia, va a venir una amplitud de trabajo. ¿Por qué? Porque los datos ya son muy numerosos. Por eso se los agrupa en tablas de frecuencia. Cuando no son muchos datos, no se agrupan los datos en realidad, no es necesario. Pero cuando ya hablamos de muchos datos, entonces es necesario agruparlos en tablas de frecuencia y tenemos ya que trabajar con estas fórmulas si es que me piden a mí calcular alguna medida de posición, pues de esa tabla, ¿verdad? Ya, muy bien. Vamos a ver unos ejemplos. Primero con datos no agrupados. Vamos a trabajar con datos no agrupados. Primero, miren, me dice ejemplo 2. Me dice calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 de los salarios de 15 personas. Miren, me dan 15 datos. ¿Se dan cuenta? Los datos no están agrupados porque no es necesario agruparlos, son apenas 15 datos. Bien, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Ordenar los datos, por favor, ordenar los datos de menor a mayor. Si usted no ordena los datos, vamos a cometer errores al momento de calcular cuartiles, deciles o percentiles. Entonces, primero, se ordenan los datos de menor a mayor. Muy bien. Segundo, voy a encontrar el cuartil 1. Ah, ya, el cuartil 1. Entonces, la letra Q y el cuartil 1. Q sub 1 va a ser igual a, me acuerdo de la fórmula, era K, pero K es el cuartil que quiero encontrar.
Y como es el cuartil 1, entonces acá va a valer 1. Por n. N es el total de datos. Me dice que son 15 datos, 15 personas. Entonces es 1 por 15. ¿Sí? Sobre 4. Cuando vayamos a encontrar cuartiles, siempre va a ser sobre 4. Siempre va a ser sobre 4. Siempre va a ser sobre 4, porque recordemos que cuartiles es 4. Entonces, bien, resuelve esta operación. 1 por 15, 15. Dividimos para 4. Bien, 15 dividido para 4 sale a 3.75. ¿Sí? 3.75. Entonces nosotros aquí tenemos que redondear porque este cuartil no es, este valor que me da no es el resultado, es la posición, la ubicación de los datos. Entonces por eso yo tengo que ordenarlo. Entonces cuando me sale decimal yo siempre lo voy a redondear al inmediato superior. Entonces 3.75 viene a darme 4. Este 4 no es el resultado, no, es la posición del cuartil 1. Entonces, como yo tengo ordenados los datos, comienzo a contar 4. La posición 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, miren, aquí está el cuartil 1. Este viene a ser el cuartil 1. Es decir, el cuartil 1 representa... El cuartil 1 representa $260. ¿Sí? Como lo vemos acá. Miren, aquí ya estaba resuelto el ejercicio, pero yo lo quise resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo yo interpreto esto? Que los trabajadores, el 25% de trabajadores ganan hasta $260, ¿verdad? Así usted encuentra el cuartil. Bien, hagamos uno más. Hagamos el cuartil 2. Bien, vamos a resolver el cuartil 2. Resuelvo, la fórmula dice K, en este caso K vale 2. Por N, N sigue siendo 15, no ha cambiado. Sobre 4, siempre cuando hablemos de cuartiles será sobre 4. Bien, multiplico 2 por 15, 30. Entre 4. Si divido 30 entre 4 me da 7.5. Lo tengo que redondear hacia el inmediato superior, que es el 8. Esta no es el resultado del cuartil 2, es la posición. Bien, 8. Entonces estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mire, aquí está, ¿la verdad? Entonces, este que está aquí es el cuartil 2. Entonces, el cuartil 2 equivale a $290. Quiere decir que hasta el 50% de trabajadores no ganan más de $290. Y en estadística, el cuartil 2 va a ser igual siempre a la mediana. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la mediana en medidas de tendencia central? Y usted dirá, ¿y por qué, licenciado, el cuartil 2 es igual a la mediana? Porque el cuartil 2 representa el 50%, es decir, la mitad de estos datos. Si usted cuenta, antes del 290, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después del 290, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este es el término del centro, la mediana, como le llamábamos. Entonces, en estadística está comprobado que el cuartil 2 es igual de la mediana. ¿Sí? Y así encontramos los cuartiles para datos no agrupados. Y así como encontramos cuartiles, se encuentra deciles y se encuentra percentiles. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de deciles, ¿sí? Para que quede un poquito más clara la idea. Bien, vamos a trabajar con deciles. Y lo mismo con percentiles. Bien, ejemplo 4. Me dice calcular el decil 1 y decil 7 de los salarios de 12 trabajadores. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenar los datos. Ordenamos los datos de menor a mayor. Bien, ya están ordenados. Ahora sí. ¿Por qué tenemos que ordenarlo? Porque si yo encuentro la posición del decil 1 y no está ordenado los datos, yo voy a pensar que el primer valor es, y ahí es donde se pueden cometer errores.
Entonces, por eso, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Ya están ordenados. Ahora sí, decil 1. Bien, vamos a encontrar decil 1. Va a ser igual a K por N sobre 10, porque es deciles. Ya no es sobre 4, es sobre 10. K, ¿cuánto vale? 1, porque es el primer decil que voy a encontrar. Por N, ¿cuántos trabajadores yo encuesté? 12. Entonces N vale 12. ¿Sobre cuánto? Sobre 10, porque son deciles. Bien, entonces 1 por 12, 12. 12 sobre 10. ¿Listo? Aquí está, me sale 1.2. 1.2. Ya sabemos que como es una posición, tengo que redondearla al inmediato superior 2. Entonces busco el término que está en la posición 2. ¿Y cuál es el término que está en la posición 2? 450. Entonces, este es mi decil 1. Si yo quiero interpretarlo, quiere decir que el 10% de trabajadores no gana más de $450. Bien, encontremos el decil 7. Decil 7 va a ser igual a K por N. En este caso K vale 7, porque estoy encontrando el decil 7, por 12, porque ya sabemos que son 12 trabajadores los que se encuestó. Siempre sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque estamos hablando de deciles dividen 10 partes iguales. Bien, 7 por 12, 7 por 2, 14, llevo 1, 7 por 1, 7 y una que llevaba 84. Entre 10. Divido, me queda 8.4. Como es una posición, lo redondeo al inmediato superior, 9. Entonces el decil 7 está ubicado en la posición 9. Veamos, me quedé en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces el decil 9, el decil 7, perdón, equivale a $640. Es decir, el 70% de trabajadores, hasta el 70% de trabajadores no gana más de $640, ¿verdad? Eso es lo que me trata de decir estos deciles y percentiles. Así como he explicado los cuartiles y así como he explicado los deciles, se calculan los percentiles. Calculemos los percentiles. Solo que cuando usted vaya a calcular los percentiles, la única diferencia es que ya no va a ir sobre 4 ni va a ir sobre 10. ¿Sobre cuánto va a ir? Sobre 100. Sobre 100. Esa es la única diferencia. De ahí todo es exactamente igual, ¿no? Muy bien. Sigamos, avancemos. Bien, la tarea. Vamos a aplicar la tarea. Me voy a saltar al otro ejercicio primero, que es lo que acabo de explicar. Miren, les voy a ayudar aquí con algo. Entonces dice, tengo las calificaciones sobre 20. Me dan aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. N vale 25. Es decir, tengo 25 calificaciones sobre 20 puntos de 25 estudiantes, ¿verdad? ¿Ya? Y me está diciendo, obtén la varianza y la elevación estándar. Bueno, este día usted lo va a hacer en su casa porque ya lo expliqué la semana pasada. Les voy a ayudar con el literal B, con Qsut 1. Este sí les voy a ayudar ahorita. Entonces dice, obtén los cuartiles. Qsut 1, Qsut 2 y Qsut 3. Bien, lo vamos a hacer con Qsut 1. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Yo ya los ordené para ganar tiempo. Si yo no los hubiera ordenado, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, porque si no ordeno los datos, voy a cometer errores. Segundo, tengo que saber cuántos datos son, porque n entra en la fórmula. Si usted los cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 columnas, tengo 5 filas, entonces 5 por 5, 25. Entonces n vale 25. Bien, entonces voy a encontrar Qsut 1. La fórmula ya sabemos que es K por N
sobre 4, porque es cuartil. Muy bien. Como es Q sub 1, ¿cuánto va a valer K? 1. Por N, ¿cuánto vale N? 25, porque ya sabemos que N es la cantidad de datos. Sobre 4, porque es cuartil. 1 por 25, 25. Entre 4. Bien, divido 25 para 4 es a 6. 6 por 4, 24 sobra 1. 10 dividido para 4 a 2. Sí, 4 por 2, 8, 2. Y 6.25 me da. Lo redondeo porque es una posición y me da 7. Entonces busco la posición 7 en mis datos ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está. Este es mi cuartil 1. ¿Sí? Este es mi cuartil 1. Ese es mi cuartil 1, ¿verdad? Entonces, cuartil 1, 14. ¿Qué quiere decir esto si yo lo quiero interpretar? Que el 25% de estudiantes sacaron una nota máximo de 14 sobre 20. Eso es si yo lo quiero interpretar. Entonces, este es el cuartil 1. Así como yo he encontrado el cuartil 1, usted va a encontrar cuartil 2 y cuartil 3. Bien, les ayudo con el literal C también. Vamos con el primero. Me dice, obtenga los deciles. Miren, deciles. Decil 2, decil 2, decil 4, decil 6 y decil 8. Bien, yo voy a encontrar el decil 2, lo voy a hacer acá abajito. Entonces, la fórmula del decil, ya sabemos, la fórmula es K sobre N sobre, ya no sobre 4, sobre 10, porque es deciles. Bien, en este caso, ¿cuánto vale K? Vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque estoy encontrando el decil 2. Por N, ¿cuántos datos tengo? 25. Sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque es deciles. Bien, 25 por 2, 50. Entre 10. 5. No tengo que redondear nada, sino que directamente busco la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Este es mi decil 2. ¿Sí? También salió 14. Coincidencia. Entonces, mi decil 2 es 14. ¿Sí? ¿Qué quiere decir si yo lo interpreto? Que el 10% de estudiantes han sacado nota máximo de 14, ¿no? Menores de 14. Bien, usted en su casa va a encontrar el decil 4, el decil 6 y el decil 8. Y si me hubieran pedido percentiles, que también me pueden pedir percentiles, no hay ningún problema, vamos a encontrar un percentil para explicarlo. Supongamos, me hubieran pedido el percentil 7. Percentil 7 es la misma fórmula, K sobre N, pero ya sobre 100. Bien, K vale 7 en este caso, porque el percentil 7 voy a encontrar por N. N vale 25 sobre 100, ¿verdad? Listo. A ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Percentil 7. 7 por 25, 7 por 5, 35. Escribo el 5 y llevo 3. 7 por 2, 14. Y 3 que llevaba 17. Sobre 100. Sí. Divido 175 sobre 100. Me queda 1.75. Como es una posición, lo redondeo. 2.
Sí, 2. Entonces busco la posición 2, 1, 2. Aquí está. Entonces este sería el percentil 7, ¿sí? En el caso que me estuvieran encontrando los percentiles, ¿verdad? Listo. Muy bien. Así tiene que usted encontrar los cuartiles y los deciles que quedan pendientes, ¿no? Bien, les voy a explicar. Un momentito que algo pasó con mi computadora. A ver, me salté esto primero porque quería explicar lo que estaba después, ¿no? Bien, vamos de adelante hacia atrás. A ver, aquí, les ayudo un poquito en su tarea. Me dan una tabla de kilogramos de niños de 5 a 6 años, ¿sí? Son 30 niños que se han encuestado, N vale 30. Ya me dan el rango mínimo, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor mayor, y me dice que lo divide entre 6 porque quiere 6 intervalos. Aquí están. Bien, entonces, si yo hago esta división, esta resta, vamos a trabajarla en este momento aquí, 26.22. Usted ayúdeme, menos 16.35, sale 9.87. Y lo vamos a dividir entre 6. Dividámoslo entre 6. Sale 1.64. Lo vamos a redondear y queda 1.65. Este 1.65 es la amplitud del intervalo. Es decir, de aquí, de este valor de 16.35 a 18, hay 1.65. Entonces, la amplitud del intervalo es igual a 1.65. ¿no? Y ese es el literal B. Bueno, primero ordenar los datos. Perdón, me voy a saltar. Literal A, ordene los datos. Tienen que ordenar los datos de menor a mayor, ¿no? Literal B, encontramos la amplitud. Ya lo hemos resuelto. Literal C, completa la tabla. Miren, ya me da el mínimo, me da el máximo, ya me da la frecuencia absoluta. Me dice la relativa que vaya encontrando. ¿De dónde sale el 0.10? Recordemos, tenemos que dividir 3 dividido para 30, 0.10. Si yo quiero encontrar este valor, tengo que dividir 6 dividido para 30, es 0.20. ¿Sí? Tenemos que completar la tabla. El otro también es 6, entonces también es 0.20. ¿Sí? Y así usted tiene que ir completando la tabla y al sumar todo tiene que darle 1 para saber si está correcto. Esa es la frecuencia relativa. Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. 0.10, el mismo valor, 0.10. ¿De dónde sale 0.30? Porque suma 0.20 más 0.10. Si usted suma 0.20 más 0.10 le da 0.30. Si quiero encontrar el otro valor, ahora tengo que sumar 0.20 más 0.30. Si sumo 0.30 más 0.20 me va a dar 0.50. Listo. Y así usted tiene que ir completando la tabla y al finalizar tiene que darle 1 para saber si está correcto, ¿verdad? Ya. Literal D, me dice calcule el percentil 20. Ah, pero estos ya son datos agrupados. Mire, ya, jóvenes, ya están los datos agrupados en una tabla con intervalos, con frecuencia absoluta acumulada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar? La que está aquí, la P de percentil. Pero necesito todos estos datos. Bien, ya los datos ya me los dan. Miren, aquí están los datos, jóvenes. ¿ah? Yo les voy a ayudar acá a poner los datos para que usted los resuelva. LI, límite inferior. Yo le voy a ayudar a sacar los datos y usted luego los reemplaza en la fórmula y los resuelve. Límite inferior, ya me lo da. Mire, me dice que vale 18. K, ¿cuánto vale K? K es el percentil que quiero encontrar. Me dice que es el percentil 20, entonces K vale 20. N, número de datos.
¿Cuántos datos fueron, cuántos niños fueron pesados? 30, entonces n vale 30. ¿Ah? El 100 es sobre 100 porque es percentil. Frecuencia absoluta acumulada. Menos 1, ¿sí? También me lo da el ejercicio, aquí está. Frecuencia absoluta acumulada vale 3. ¿Sí? Ya me lo da, aquí está, mire, ve, ya me lo da el ejercicio. FI, frecuencia absoluta. También me lo da. ¿Cuánto vale? 6. Y la amplitud fue lo que encontramos hace un momentito. Amplitud. Acá lo voy a poner. Amplitud es 1.65, que también me lo da. Aquí está. Bien, con estos datos que hemos obtenido, ¿usted qué va a hacer? Los va a reemplazar en la fórmula, va a resolver las operaciones indicadas y va a encontrar el percentil 20, que es lo que nosotros queremos encontrar.